Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Denis Zárate. El día de hoy vamos a tocar el tema de introducción a Internet de las Cosas, en el que vamos a tener como agenda un poco qué es Internet de las Cosas, qué es la cadena de valor de Internet de las Cosas, como tal todo el ciclo de vida de los datos dentro de este dispositivo hasta la parte de visualización. Las redes LPWAN, que son básicamente redes anchas de bajo consumo de energía, los casos de uso que hay en el mundo más famosos y hablar un poco sobre Industria 4.0. En general vamos a hablar un poco de un overview de Internet de las Cosas, más o menos dentro de nuestro campo tecnológico, de qué implica Internet de las Cosas. Muy bien, pero ¿qué es Internet de las Cosas? De hecho, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Internet de las Cosas se, se define como una infraestructura global en el que vamos a tener dispositivos que van a estar conectados y que van a generar información. Básicamente, dispositivos conectados y generan información. Entonces, nosotros tenemos que ver que justamente esos dispositivos que están generando información, pues en algún lado se tiene que almacenar esa información para poder utilizarlos. Y para así tener, por ejemplo, un caso de uso y que esa pueda tomarse una decisión en base a la información de algún tipo de sensor, por ejemplo. Perfecto. ¿Y por qué ahora? ¿Qué es lo que ha pasado con... Y por eso hay esta explosión de diferentes tecnologías? Como pueden ver aquí, algo está sucediendo a lo largo de los años, que por ejemplo a partir de 1992 hasta el día de hoy se está decreciendo la cantidad de costo operacional en el procesamiento, almacenamiento y la velocidad de transferencia de datos. ¿Qué significa? Pues que al abaratar los costos apalanca nuevas tecnologías. Por ahí, tal es el caso de Big Data, el Internet de las Cosas, Cloud Computing y entre otras tecnologías. Entonces, si vamos a tener una cantidad exenta de dispositivos conectados, de la misma manera, va a haber una cantidad muy grande de información. Entonces vamos a tener que poder gestionar esta información adecuadamente. Para eso justamente es la introducción de Internet de las Cosas dentro de todo el ciclo de vida de los datos. En qué parte se necesita especialistas, se necesita pues saber un poco de gestión de los datos y que esto de alguna otra forma genere un caso de uso para utilizarlo dentro de la sociedad. Para el 2020, ¿cuántos objetos tendremos conectados? ¿Cuántos objetos va a haber conectados? Este es un pronóstico de la empresa Cisco en el que menciona que para el 2020 vamos a tener 50 billones de objetos conectados. Pero algo muy importante aquí, miren esta curva, que a partir de 2009 en adelante se ve una curva de crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que sucede acá? Más adelante vamos a ver que esa curva justamente donde hay mayor crecimiento sucede de que se comienza a instalar, se comienza a realizar redes amplias de bajo consumo de energía, que son las redes LPWAN. Esa también vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero ¿qué facilita a tener tantos dispositivos conectados? Tener tantos dispositivos conectados vamos a tener tantos casos de uso, que esos casos de uso va a haber facilidad para generar oportunidades de valor, tanto aplicaciones, sistemas inteligentes de gestión de estos dispositivos y obviamente mucha, pero mucha información. Entonces, como segundo punto, les había mencionado que vamos a ver todo en la cadena de valor de Internet de las Cosas. Desde la generación de la información en todos esos dispositivos que van a ser esos periféricos, como sensores de temperatura, sensores de humedad, puede ser sensores de acústica, diferentes tipos de sensores que representan, no es otra cosa más que la representación de nuestros propios sentidos. Por ejemplo, tenemos el tacto, la vista, el olfato, el gusto, que de alguna u otra forma se pueden, pues, más o menos simular con este tipo de sensores. Y cada uno de estos sensores, como periféricos conectados, estos objetos tienen una representación lógica. ¿Qué significa? Que un objeto tiene una propia identidad para que al momento de gestionarlo, pues tengas que
que puedas ver un poco la gestión operativa de ese dato. Entonces tienes el dispositivo por este lado. Obviamente, si tenemos que gestionar ese dispositivo, tiene que llegar a conectarse a algún lado, tiene que almacenarse a algún lado. Entonces, vamos a ver redes de conectividad, tanto móviles como fijas, que las más fáciles para poder tener este tipo de soluciones son las redes móviles, que inclusive hoy se utilizan ya en redes de la 3GPP, la 2G, 3G, 4G, para utilizar dispositivos conectados. Pero miren aquí en esta zona, vamos a tener redes amplias de bajo consumo de energía que va a apalancar justamente ese crecimiento exponencial de dispositivos conectados. Entonces, la segunda parte es conectividad. La tercera parte, necesitas una plataforma de gestión de esos datos, es decir, una base de datos en el que puedas recopilar esa información y de ahí guardar, almacenar para que éste habilite un caso de uso, que es la última parte. En la parte de aplicación, lo que vamos a tener que va a ser varios casos de uso, sector de agricultura, industria, deporte, una infinidad de casos de uso según lo que genera la información. Y en este es justamente que el caso de uso va a estar habilitado para un fin, sea para monitoreo, para control, optimización o automatización. Pero toda esta cadena de valor del dato dentro para Internet de las Cosas tiene que estar sostenida con dos pilares fundamentales. ¿Cuáles son? El gobierno de los datos y la seguridad. El gobierno de los datos significa que en todo el ciclo de vida del dato tiene que estar ordenado, tiene que tener calidad, tiene que tener integridad. Y en la parte de seguridad tiene que tener que no sea vulnerable a que un hacker pueda alterar el fin del dato, que sea vulnerable para cualquier otro tipo de hacking, por ejemplo, que se pueda exponer. Entonces, estos dos pilares tienen que estar sostenidos en todo el ciclo de vida de datos. Y el fin siempre de todo este ciclo de vida de los datos tiene que estar en beneficio de la humanidad. Muy bien. Ahora, si vemos un poco en retrospectiva de que los objetos van a estar conectados y que esos objetos conectados van a generar algún tipo de valor digital, ¿qué es lo que estamos hablando? Miren aquí. Por ejemplo acá, un producto. Vamos a hablar de un tractor. ¿Un tractor para qué fue inventado? Como una máquina pesada que pueda atender, que pueda hacer movimiento de tierras para un determinado sector, la agricultura. Pero ¿qué pasa si esa máquina tiene equipos que están conectados y que puedan ver el estado de salud de esa máquina? Se vuelve un producto inteligente, smart product. Y no solamente eso, que esa máquina, al estar conectado, pueda generar información para tomar un tipo de decisión. Entonces va a ser un producto conectado y que ahora tener un tractor o un conjunto de tractores genere un ecosistema digital donde a la persona que tiene toda esta cantidad de flotas de tractores le pueda ayudar para tomar decisiones. ¿Y qué pasa si esto se genera un sistema de sistemas donde el tractor con dispositivos conectados, con sensores de temperatura, sensores de humedad, pueda correlacionar eventos? Entonces hay un ecosistema muy importante que básicamente desde el producto hasta todo este ecosistema se genera valores digitales. Y que al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber diferentes verticales de casos de uso en los que van a generar los valores digitales. Entonces se va a co-crear un mundo de valores digitales. La situación actual en el Perú, pueden ver acá, este es un estudio de Deloitte, es que en el Perú todavía estamos en ese crecimiento en varios aspectos, en infraestructura, adopción tecnológica, situación política, adecuación del marco regulatorio, una capacidad para innovar y habilidades. Y quien nos está llevando una ventaja distante es, por ejemplo, Chile, Brasil, en el que se puede ver y apreciar directamente que tienen una adecuación del marco regulatorio para incentivar este tipo de soluciones. Entonces se tendrá que ver la situación actual del país, los voy a mencionar muy rápidamente. Por ejemplo, Internet de las vacas. Aquí lo que es un caso de uso ya exitoso en Noruega, en el que a las vacas se les pone una especie de collarín en el que tienen sensores de temperatura y GPS de posición, en el que pues
ver el estado de salud de las vacas y poder mejorar la productividad de leche, por ejemplo, por año, a mejorar y optimizar el desperdicio de inseminación también para monitorear el estado de salud de las vacas. Como segundo caso es el Smart Parking. En el Smart Parking, estos dispositivos están ubicados justamente en la zona de parqueo de vehículos, que se puede utilizar una aplicación móvil para buscar, para reservar, para navegar o inclusive para pagar un estacionamiento al momento que uno va, por ejemplo, a un supermercado, a un cine, y que este dispositivo ya pueda verificar cuando un carro o cuando un vehículo está ahí puesto en el estacionamiento o está libre. Eso mejora operativamente la circulación de vehículos para poder encontrar un espacio disponible. Por ejemplo, este es el caso muy interesante, Smart Bike. En Smart Bike lo que hace es que estas bicicletas se encuentran a lo largo ancho. Este es de China, por ejemplo en Shanghái tuve esa experiencia de ver carne propia que estas bicicletas estaban disponibles de forma gratuita para los usuarios, para los ciudadanos. Al utilizar el momento de traquear con el QR, uno puede utilizar y puede ir de una estación a otra estación de bus, a la estación de metro, y con esto genera la información. Esa información, como pueden ver aquí, se puede ver una especie de diagrama o mapa de calor para verificar la afluencia de las personas. Y esto puede ayudar para tomar decisiones si es que se necesita habilitar, por ejemplo, una nueva estación de metro, una nueva estación de bus, etcétera, etcétera. Entonces yo le llamo economía colaborativa Smart Bike. Gestión inteligente del agua. Imagínense en este momento si puedes tener desde una aplicación móvil cuánto estás consumiendo día a día este recurso del agua. Entonces puede ser tanto para la misma empresa que gestiona el agua en toda la cadena de distribución, así como para el usuario final, en el que tiene su casa, tiene su aplicación y puede validar si es que existe alguna fuga o no. Smart Trash. Este es un caso de uso y un caso de éxito en Alemania, en el que se va geolocalizando, digamos, contenedores de basura para poder justamente que los ciudadanos guarden sus desperdicios y que al momento de recolectar toda la basura sepan en qué momento y en qué lugares ya están llenos. Entonces la circulación y optimización de estos dispositivos, de estos contenedores, va a ayudar para que mejoren su eficiencia operativa al momento de recoger la basura.